Bendiciones para todos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ya estamos con nuestra tercera clase sobre lo que es la introducción a la interpretación bíblica. Mi nombre es el pastor Joyce Sánchez, aquí abajo ustedes pueden ver, ¿ok? Y como siempre les digo, hemos preparado esto para ustedes, le damos, solamente uno puede dar lo que tiene, ¿ok? Y yo estoy dando esto ahora. Posiblemente de aquí a unos años mi visión al respecto pueda cambiar algunas cosas. Puede ser que no cambie. Más hasta ahora esto es lo que yo puedo ofrecerle. Entonces espero que usted lo valore. Usted pueda recibirlo con alegría. ¿Ok? Entonces estamos en esta clase sobre introducción a la interpretación bíblica. ¿Ok? Introducción a la interpretación bíblica. Vamos a estudiar en esta clase solo todo lo que es símbolos, sombras, figuras y tipos, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Símbolos, sombras, figuras y tipos vendría siendo prácticamente lo mismo, y que ellos van a reflejar una verdad futura. El símbolo, lo que es la sombra, la figura, el tipo, ellos van siempre a revelar una verdad futura. Yo quiero que usted tenga la mente abierta. Nosotros vamos a basarnos para poder ver los símbolos, tipos, sombras y figuras en el libro de los Efesios. Más ahora usted puede ver allí esas dos imágenes. Yo coloqué unos símbolos y una sombra. Usted puede ver en la imagen que está allí, puede ver una persona parada, ¿ok? Y puede ver el reflejo de ella. Eso es la sombra. Pero la sombra no es lo verdadero, ¿ok? La sombra no es lo verdadero. Es el reflejo de una imagen. Entonces nosotros vamos a estudiar eso en el día de hoy, ¿ok? Vamos a estudiar todo lo que son las sombras, las figuras y los tipos, solamente en el libro de los Hebreos. Más la Biblia está llena, está repleta de eso. Y nosotros vamos a estudiar solamente en el libro de los Hebreos todos estos símbolos, figuras y sombras, ¿ok? Entonces vamos allá. Ya nosotros pasamos por lo que es los métodos interpretativos, método histórico gramatical, método crítico. Utilizamos otros métodos simples para llegar a la verdad bíblica, para la interpretación. Y en esta oportunidad vamos a estudiar solamente, esta clase va a ser solamente para los símbolos, sombras, figuras y tipos, ¿ok? Antes de entrar en materia, es importante que nosotros veamos algunos símbolos, algunas sombras, algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones sobre lo que, la definición básica de lo que es símbolos, sombras, tipos, figuras, y algunos términos que nosotros vamos a usar a lo largo de esta enseñanza, ¿ok? Entonces, vamos allá. El primer término que vamos a utilizar es símbolo. Símbolo es aquello que representa otra cosa. Como les mostré en la sombra, aquello que representa otra cosa. Una señal visible o representación de una idea, cualidad o de otro objeto. ¿Ok? Entonces ella va a hacer una representación. Cuando ustedes le hablen de símbolo va a tener una representación. El símbolo está lleno, tiene una carga generalmente futura. Y esta carga futura va a llevar a algo superior. Siempre el símbolo, la práctica del símbolo siempre te va a llevar a algo superior, a algo mejor. En este caso, en la Biblia, todos los símbolos y tipos del Antiguo Testamento, todos llevan a Cristo. Cristo es la figura central del Nuevo Testamento y es la razón de ser en el cumplimiento de todo lo que son símbolos, sombras, figuras y tipos. ¿Ok? Entonces todo eso iba a llevarnos a Cristo. Y recordemos que en un plan eterno, que estas cosas no estaban por fuera del plan del Señor, que estas cosas no estaban por fuera de la mente del Señor. No vamos a pensar que el Señor en cierta manera se sintió, ¿cómo se dice? Se sintió sorprendido de manera alguna por algunos de los acontecimientos que nosotros encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todo esto forma parte de un complejo que estaba en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo, sobre todo lo que es el plan salvífico. Todo estaba determinado. Entonces el Señor ya tenía en su mente todo estas etapas, y las fue revelando, las fue mostrando en el Antiguo Testamento. Y esa revelación fue
fue progresivamente revelando, completando esa verdad hasta llegar a Cristo. Una vez venido Cristo, que es la representación de esos símbolos que se hablaron en el pasado y que se vienen hablando en el pasado hasta Cristo, ahí entonces nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, ministros competentes del Nuevo Pacto, tenemos que hacer una diferencia clara entre lo que es un símbolo, un tipo, y qué era lo que representaba en el pasado, y que hoy ya nosotros estamos en otra realidad, ¿ok? Entonces símbolo es eso, símbolo es una representación que te da una idea de una cualidad, que te da una idea de algo futuro, ¿ok? La definición de sombras es una imagen oscura, fíjese. Ahora vemos por espejo oscuramente, decía el libro, decía el apóstol. Ahora vemos por espejo oscuramente. Esta expresión ahora vemos por espejo oscuramente tiene una connotación también, aparte de simbólica, tiene una connotación histórica. En el tiempo de Cristo, los espejos no eran así como nosotros nos vemos ahora claramente. Los espejos eran de bronce pulido y la persona se veía, más faltaban rasgos. Así que nosotros ahora en los espejos nos podemos ver hasta un punto negro, podemos ver muchas cosas de nuestro rostro, ¿ok? La persona veía oscuramente, tenía una idea, ¿ok? De lo que era la figura. Entonces la imagen es eso, una sombra, la sombra es eso, es una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie. Es como la imagen que estábamos mostrando aquí. Ve a esa persona parada y cuando la luz pasa sobre la persona genera una sombra. Esa sombra es oscura. Esa sombra no es totalmente clara. Esa sombra solamente hace una silueta. Esa sombra da una idea. Esa sombra está representando a alguien. En este caso, esa imagen que yo les puse al principio, la sombra está mostrando la silueta de un hombre, de una figura. Es importante porque la Biblia está llena de todo esto, a lo largo de toda la Biblia. Y si nosotros no hacemos una distinción entre lo que es las sombras y los símbolos, los tipos, las figuras, nosotros vamos a estar llevando un evangelio híbrido, un evangelio entre ley y la gracia, y corremos el riesgo de pervertir el evangelio. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta eso, que la sombra, y estas son figuras literarias que están en la Biblia, figuras que representaban a algo, que fueron mostradas durante todo el Antiguo Testamento como sombras de algo que había de venir. Y el apóstol Pedro dice, creo que en primera de Pedro capítulo 2 dice que los profetas escribieron y todo era apuntando a Cristo. Y todos decían que iba a venir algo que no era para ellos, más era para nosotros. Entonces, las sombras llevaban a eso. Tenían una finalidad, llevarnos a Cristo. Entonces, una sombra opaca, que cuando intersecta los rayos de luz, proyecta una idea de algo. Aquí también dice que es parte de un espacio donde no llega la luz, especialmente la luz del sol. Esto es importante, porque cuando nosotros en el Antiguo Testamento, cuando vemos las cosas, las vemos oscuramente, más cuando vemos en el Nuevo Testamento, decimos, con razón, esto representaba eso. Cuando usted ve por lo menos el tabernáculo, cada elemento del tabernáculo que Moisés le dijo, el Señor le dijo, lo vas a hacer así, como yo te voy a indicar. Cada uno de los elementos del tabernáculo era una representación, un símbolo que en sombra, porque para el momento era sombra, no estaba claro para ellos que representaban un plan de redención que en el futuro se iría a ejecutar. Y estaban todos en la mesa de la propiciación, en los panes de la proposición, en el sacrificio, en el animal que se ponía encima de la mesa de la propiciación, es decir, encima de la mesa, los sacerdotes, cada uno de los elementos que estaban, tipificados, ¿ok? En lo que era todo lo que era el incensario, los candelabros, cada uno de esos elementos apuntaban a algo futuro, apuntaban a Cristo, que Cristo era el tabernáculo movible, visible, palpable, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él tabernaculó o tabernaculizó. Entonces todos los elementos que nosotros vemos allí, por eso es que el Señor se cuidó de
él de manera cuidadosa le dio instrucciones a Moisés de cómo iba a hacer, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, porque él llevaba una secuencia. Cada elemento, los elementos de bronce tienen una simbología dentro de lo que es el plan soteriológico del Señor. El bronce representa la redención, el lino torcido representa alguna cosa. Entonces, cada uno de los elementos de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era símbolo de lo que habría de venir. Pero eran sombras para el momento. Nosotros, porque usted cree que las personas del Antiguo Testamento, y a veces condenamos a los judíos, pero usted cree que ellos tenían esto así como nosotros. Ya una reunión de 66 libros. No, ellos no tenían eso, amados. Ellos no tenían eso. Ellos interpretaban a la luz de lo que tenían. Ellos no, igual que nosotros por lo menos tenemos un avance. Nosotros, en la Biblia tal cual como está, salvando sus interpolaciones, sus agregados y las cosas, errores de traducción que pueda tener, nosotros nos damos cuenta que ella hace un trabajo de salvar, porque ella está junta, pero ellos no tenían eso. Entonces ellos veían por intermedio de sombra. Ahora no, nosotros tenemos cosas que ellos no tenían antiguamente, el Espíritu del Señor por sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces eso es la sombra. Tipos o tipología. Tipología estudia los tipos, y los tipos son, ellos se manifiestan de temas, acontecimientos, personas, objetos. Todos tienen un tipo, una representación, que son considerados como sombras. Por eso le dije, porque había algo oscuro que no está totalmente revelado. Es una imagen que prefigura, mira esta palabra maravillosa, prefigura otra realidad. Entonces, por lo menos, por decir algo, en el candelabro, nosotros vemos el candelabro allá en la antigüedad, en el tabernáculo, vemos un candelabro. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando Juan tiene la revelación del Apocalipsis, Jesús dice que él se pasea en medio del candelabro. Entonces, ahí nosotros vemos los cumplimientos de esa figura. ¿Ok? Entonces, ellos prefiguran una realidad en el Nuevo Testamento, y para convertirse en una tipología, tiene que cumplirse. Tienen algunos elementos que ya los vamos a ver más adelante. Y las figuras, una figura es, entre otras cosas, la apariencia o el aspecto externo de un cuerpo u objeto. La figura, la silueta, a través de la cual se puede distinguir frente a otros. En un sentido similar se conoce como figura a toda estatua, escultura, obra. Ok, en este caso, figura, nosotros vimos la palabra prefigura, es una figura, tiene la misma significación que un símbolo. Ok. Luego tenemos la palabra acomodación. Acomodación, aparte de una palabra, viene de acomodar, ¿ok? De acomodar, de ajustar. Ella es un fenómeno que surgió no solamente desde ahora, surgió desde hace muchos años. De hecho, los padres de la iglesia, los que le llaman en la patrística, que es el estudio de los padres de la iglesia que se le llaman, de entre los cuales está Agustín de Hipona, Jerónimo y esa gente, ellos acomodaron muchos textos a su antojo, y de ahí es donde vienen los problemas de traducción. Entonces, la acomodación se entiende como la adaptación de palabras o frases de las Sagradas Escrituras para indicar ideas diferentes a aquellas expresadas por el autor sagrado. Entonces, por el autor. Entonces, una idea diferente, yo puedo acomodar, como dice la Biblia enseña que el Señor iba mostrando la revelación, y el Espíritu Santo fue acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Fue acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero yo no puedo llegar y agarrar y poner una palabra, acomodarla a como yo quiero, que es lo que hizo la Iglesia Católica, de la cual surgen hoy día muchas doctrinas de error que, aunque no están en la Biblia, pero ellos lo acomodaron a la conveniencia del momento. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con estas acomodaciones. Cuando hacemos una colocación bíblica, tiene que estar conforme a un contexto, tiene que cumplir los elementos interpretativos, no puede violar los principios, no puede colidar contra los principios vitales del Evangelio, no puede colidar con otras doctrinas, y no puede colidar con los mandamientos
con la ley del Señor. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Antitipo. Ya hablamos del tipo, ¿okay? Que era una figura, una representación, y ahora estamos hablando del antitipo. Es importante esto. El tipo estaba en el Antiguo Testamento. El antitipo está en el Nuevo Testamento. ¿Okay? El tipo, aparece allá como figura. El antitipo es el cumplimiento de la figura. Antitipo, se llama antitipo a la realidad del Nuevo Testamento que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento. Para ser un tipo tiene que tener algunas características. También se traduce como figura. Nosotros podemos ver que tiene que tener un cumplimiento. Ahí puede usted buscar. Primera de Pedro 3:21, Hebreos 9:24, le van a dar una noción de lo que es un tipo. ¿Ok? Antes de entrar en las cuestiones de la interpretación, yo quería que esta clase no fuera tan larga, pero es difícil porque la Biblia está tan llena de tantos símbolos, identificar los símbolos. Más esta es una tarea que le va a tocar a usted. A través de la Biblia identificar los símbolos, identificar identificar los símbolos, identificar las figuras, los tipos, aplicando los criterios que nosotros estamos estudiando aquí en clase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Hay muchas personas que no le ven importancia a esto, acomodan el texto y entonces si nosotros, escuche, es un peligro, porque si nosotros queremos acomodar el texto a lo que nosotros queremos, vamos a ver símbolos en cualquier lado y corremos el peligro de simbolizar toda la Biblia y creer que la Biblia es un libro simbólico, y esto no es nada nuevo. En el tiempo, en la Edad Media y los primeros, hay corrientes de pensamiento de hecho que creen que toda la Biblia es simbólica. Hay corrientes de pensamiento que creen que toda la Biblia es histórica. Hay corrientes de pensamiento que se ubican entre lo histórico y lo simbólico, que es dentro de lo que nosotros también estamos. Con el estudio llegamos a las conclusiones de poder determinar, de poder discriminar entre lo que es histórico, lo que es simbólico, las figuras literarias. Para eso se emplea el estudio de la hermenéutica, ¿okay? Que es la correcta interpretación de los textos. Hay otras personas que dicen que la hermenéutica viene de un dios Hermes, esas cosas, pero nosotros utilizamos la hermenéutica que proviene de la hermenéutica jurídica, que es la interpretación correcta de cualquier texto. Y la Biblia es una rama de la hermenéutica, ¿ok? De la hermenéutica legal. Y nosotros traemos esas herramientas para acá, porque la hermenéutica te conduce, te lleva a la verdad de lo que quiso decir el autor. Porque como siempre les digo, recuerden que nosotros no estuvimos allí y tenemos que recrear, ver qué significó para sus primeros autores. Y después, ahí es cuando nosotros vemos lo que representa hoy día para nosotros. Entonces, antes de interpretar a través de todos estos fenómenos, hemos venido estudiando muchas cosas, pero hoy en esta clase es los sombras, figuras, tipos y símbolos. Tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Por lo menos, no se puede forzar las escrituras a interpretar todo con tipos. Por ejemplo, estamos narrando la historia de David. Y David tomó 5 piedras del arroyo para derrumbar al gigante. Y esas 5 piedras son los 5 ministerios. Mire, si usted quiere decir eso, bueno, ya eso queda, ya es problema suyo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Ahora, yo puedo hallarle a esas 5 piedras, en el caso de este ejemplo que estamos tocando, una analogía, porque para convertirse en un tipo tiene que tener elementos, tiene que tener características, tiene que cumplirse en su totalidad, en su cabalidad. De otra manera, yo puedo hacer una aproximación, una alegoría, una comparación y decir que así como sucedió allá, nosotros también podemos ver, más haciendo la salvedad de que no es un tipo. Porque si no vamos a ver la Biblia todo como un tipo. Y resulta que no todo es un tipo. Hay elementos históricos que no podemos tipificar. ¿Ok? Los elementos históricos son históricos. Las fechas, las datas, lo que el idioma que representó para un momento. Yo no puedo tipificar todo. Yo tengo que separar entre lo histórico, lo gramatical. Yo tengo que ubicarme en eso. No puedo venir a simbolizar todo. Entonces, no se puede forzar la escritura a interpretar todo con tipos. Todo lo que veo es un tipo. No, y entonces, fíjese, en el ejemplo que yo tomé, nosotros nos podemos decir, no, David
las 5 piedras representan esto, y la onda representa esto, y David representa. Ahora tú puedes interpretar en una interpretación secundaria. Secundaria es la que tú dices, bueno, yo entiendo aquí, para mí el gigante era Goliat allá, ¿cierto? Pero hoy ese gigante puede representar una aflicción, un problema. Y que así como David derrumbó el gigante apenas con una piedra, entonces yo puedo, con el poder de Dios y Dios dirigiendo mi vida, derrumbar al gigante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo puedo interpretar, puedo traer aquello para acá, puedo hacer una analogía entre los elementos que están allá y la enseñanza que yo quiero traer para mi vida, ¿ok? Pero no puedo forzar la barrera a que el símbolo me represente algo. Por ejemplo, una cosa que a las personas no les gusta, pero es la gran realidad. Usted quiere demostrar la Trinidad, demuéstralo con otra cosa. Pero por lo menos con el texto de Génesis que dice, hagamos al hombre, no venga, ahí donde dice el texto que le habló, que quien habló allí fue con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si usted quiere demostrarlo, use cualquier otro texto, por el amor de Dios, pero no use Génesis donde dice hagamos al hombre. No lo haga, por favor, que usted está asesinando, usted está ¿cómo se llama? No está honrando la naturaleza del texto. Usted está forzando el pasaje a que diga lo que usted quiere que diga. Por lo menos con ese texto no, amado. Por favor, vamos a respetar la sintaxis, vamos a respetar los elementos que están allí presentes. Porque el Señor le pudo haber dicho eso a los ángeles. Un ejemplo, yo no estoy diciendo que así sea. Pero en ningún momento dice que ahí le habló a Jesús y al Espíritu Santo. No lo dice, amado. Entonces no forcemos la barrera. No forcemos a los textos a decir lo que nosotros queremos que diga. Tengamos cuidado con esto. Porque por eso es que entramos en la acomodación. Acomodar el texto a lo que yo quiero que diga. Entonces si eso es así y no vamos a respetar las reglas de interpretación, entonces bueno, vamos a interpretar los textos como a mí me da la gana y vamos a empezar a hacer doctrinas de un texto. Tengamos cuidado con eso. Y repito, voy a hacer la salvedad respecto a la Trinidad. Utilice otros textos. Mas no utilice ese, por favor. No utilice ese, que ese texto no honra el verdadero significado de la Trinidad en ese pasaje. Utilice cualquier otro elemento donde se vea más claro. ¿Ok? Segundo, debemos tener cuidado de hacer acomodaciones que no expresen lo que el autor realmente quiso decir. Debemos cuidarnos de hacer acomodaciones que no expresen lo que el autor quiso decir. Mas como a mí me parece bonito, entonces yo digo allí, que eso significa algo, o yo lo simbolizo con algo. Mire, usted lo puede hacer, pero usted está quebrantando el verdadero sentido de las Escrituras. Y si entonces nosotros no vamos a respetar las Escrituras, entonces no vamos a interpretarla como nosotros queramos. Y nosotros sabemos que la Biblia, la palabra, la profecía, la palabra no es de interpretación personal. Entonces, primera a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 13, habla sobre quién es realmente que acomodó todo. Pero mire en base a qué criterios, acomodando lo que era espiritual a lo espiritual. En el 2.13, nosotros vemos aquí, mire bien, 2.13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo que es de interpretación natural es natural, pero lo que es espiritual a lo espiritual. El Espíritu del Señor acomodó la profecía a lo largo de la historia para que ella representara algo y nos llevara a nosotros a ver a Cristo en cada representación. Por eso que en cada elemento de lo que yo veo en el Antiguo Testamento, yo veo a Cristo prefigurado. Yo veo a Cristo, porque la ley y el antiguo pacto nos llevaba a Cristo. ¿Ok? Porque el fin de la ley es Cristo, es decir, la finalidad de la ley. Entonces yo veo a Cristo revelado en todo lo que yo veo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Lo histórico es lo histórico, pero en lo cuanto a simbología se refiere, a tipología, yo veo a Cristo revelado. ¿Ok? Entonces, el Espíritu del Señor hizo esa acomodación. Aquí, tercer punto, cuidado con los mosaicos de textos mosaicos, mire, frases bíblicas construidas de mosaicos. Un mosaico son varias piezas, ¿cierto? Varias piezas encajadas y hacen una figura. Muchas doctrinas, vea la imagen que yo tengo ahí. Ese es un jueguito, yo no sé cómo se llama ese juego, pero es un juego de muchas piezas, ¿ok? Pero esas piezas tienen que tener un equilibrio.
y en la forma como ellas están dispuestas. Si tú retiras una, ella puede quedar sustentada por otras piezas. Pero así están construidas muchas doctrinas de la iglesia de hoy. Así de esa misma manera, que si tú le sacas alguna pieza, porque generalmente esas piezas que colocan allí son de otros contextos, no honran el texto, es un texto forzado a decir lo que quieres. Cuando tú le sacas eso, se le derrumba toda esa doctrina porque no tiene fundamento bíblico. Nosotros debemos tener cuidado de no edificar así. No es así como se edifica la doctrina bíblica, haciendo mosaico de textos que se parecen. Ay, porque los textos se parecen y yo los coloco. Porque y los coloco. Pero esos textos que yo coloqué para construir esa torre que usted está viendo allí, lo estoy sacando de textos que no atienden, que no honran el contexto donde yo los quiero usar. Si yo voy a sacar un texto de otro pasaje que represente lo mismo, y que me amplíe, que me dé un panorama más amplio de la revelación bíblica. Recuerde que los textos más oscuros se entienden a la luz de texto más claro. Entonces, cuando yo encuentro un texto que es oscuro en la Biblia, me voy a otros textos donde se expresa esa misma idea en otros pasajes para que me dé claridad al respecto de ese texto que para mí en ese momento está oscuro. ¿Ok? Entonces es importante que yo pueda ver eso, amado. Porque si no, entonces interpretemos la Biblia como nos dé la gana. Entonces, ahora, si vamos a respetar la interpretación, vamos a respetarla en todo lo que tiene que ver. Pero entonces a veces queremos acomodar algunas doctrinas que nos convienen porque estamos ejercitados en esa doctrina, porque así es como nosotros queremos que sea. Y entonces es un peligro grande. Por eso es que surgen las doctrinas de error en las iglesias. Las prácticas que hoy día se hacen, muchas prácticas que hoy día se ejecutan en la iglesia, es por textos construidos así, mosaicos. Por ejemplo, un mosaico muy tradicional. Dios es amor, pero es fuego consumidor. O sea, es en una forma de quererle decir a las personas que no se burlen de Dios. Pero esto no está bien, esto no está correcto. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces me estás trayendo un texto del Nuevo Testamento donde expresa el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y me lo estás uniendo con un texto del fuego consumidor que se reveló en el antiguo pacto, y me lo estás uniendo a los dos. Y me estás haciendo un mosaico. Pero esas dos verdades juntas es mentira. Ahora, ¿en Dios confluye el amor y la justicia? Sí. ¿Dios puede ser amor de fuego consumidor? Sí. Pero tú unirme esos dos versículos me vas a traer problemas de interpretación. Entonces vamos a respetar, no vamos a hacer mosaico, no vamos a construir esas verdades por muy atractivo que nos parezca. De repente, como yo les estaba diciendo en la clase pasada, estuvimos conversando sobre Juan 10:10. Y el diablo, no, el ladrón, el contexto dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando nosotros vimos cada elemento por separado, qué representaba cada elemento en la parábola del buen pastor que Jesús habló, por ningún lado aparecía el diablo. Ahora, si tú quieres hablarme del diablo, hay muchos otros textos que tú puedes hablar de eso, pero por lo menos Juan 10:10 no me lo uses porque me estás construyendo un mosaico de doctrina que no cabe con ese contexto. Entonces, cuando nosotros sometemos eso a la luz de la interpretación bíblica, nos damos cuenta que hay muchos errores de interpretación. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque si estamos cuidándonos de hacer una correcta interpretación de la Biblia, entonces vamos a tener cuidado. Bien, ¿qué más consideraciones Yo le estoy dando esto y después nosotros nos vamos a sumergir en el libro de los Hebreos. La segunda parte de esto, generalmente las otras clases yo las hacía en 2 videos, ¿ok? La primera clase fue de media hora el primero y 1 hora el segundo. La segunda fueron de 1 hora cada uno. Hoy espero que en 1 hora hacer todo esto porque es importante, ¿ok? Pudiéramos pasarnos la noche aquí, no paramos hablando de tantos símbolos, ¿ok? Entonces seguimos en las consideraciones para poder identificar un símbolo. En la lámina pasada estuvimos hablando sobre lo que tenemos que considerar a la hora de interpretar simbólicamente, que no podemos simbolizarlo todo, ¿ok? Y aquí, ¿cómo reconocer un símbolo? ¿Cómo identificarlo? Es una figura de alguna realidad espiritual futura. Vea, realidad espiritual futura, me representa algo. Es figura de una realidad espiritual futura, perdón.
preparada por inspiración divina. Hay unas cosas, por ejemplo, elementos proféticos que fueron dichos en el pasado y que se cumplieron. ¿Okay? Ahí tenemos que diferenciar eso. Ahora, representa una realidad espiritual futura que se había de manifestar plenamente. Mire lo que yo coloqué ahí en mayúscula. Plenamente. Tras la venida de Cristo. Sepamos qué fue lo que se manifestó plenamente en la venida de Cristo. Cuando Cristo se manifiesta plenamente, ya el símbolo desaparece. Ya porque es el antitipo. Ya dio cumplimiento al tipo. Tenemos el tipo allá en el Antiguo Testamento y tenemos el antitipo aquí en el Nuevo Testamento. Cuando el antitipo se manifiesta, ya no tenemos por qué necesidad de practicarlo. Un ejemplo. Se habla mucho de que el aceite es representación del Espíritu Santo. Yo quisiera que me buscaran por lo menos un texto que diga eso en el Nuevo Testamento. Un texto que diga eso. Si usted lo encuentra, amado, yo cambio la posición sobre lo que yo entiendo de este punto que estoy conversando. De este punto. Porque de manera ninguna en la Biblia se entiende el Espíritu Santo como un aceite. No, pero el aceite era el que alumbraba las lámparas de las vírgenes. Amado, eso es una interpretación queriendo forzar la interpretación bíblica. Sí, pero en la antigüedad se usaba aceite. Ok, no hay ningún problema, se usaba aceite. Pero ¿quién dijo que eso tiene que ver con el Espíritu Santo, señores? Si el Espíritu Santo en este caso debe ser comparado con la llama y no con lo que enciende la llama. ¿Ok? Porque dice, y no contristéis el Espíritu Santo o no apaguéis el Espíritu. Entonces la llama es una cosa y el aceite que produce la llama es otra. Entonces, fíjense una cosa. Si por ejemplo, el Espíritu Santo me representa el aceite, entonces él estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque las personas hablan de la unción, que la unción con aceite y con unción con redoma y unción con cuerno y esas cosas. Eso ahí es forzando la barrera. Eso ahí son mensajes, ¿cómo se llama? Aplicativos, mensajes que se pueden aplicar. Fino, no hay problema. Siempre y cuando no quiera forzar para que se parezca a un tipo. No podemos forzar la escritura para que surja un tipo que no existe. ¿Ok? Vamos a tener cuidado con eso. Entonces, si el Espíritu Santo fuera eso, en esa interpretación de que el Espíritu Santo es un tipo, el Espíritu Santo fuese un símbolo del aceite, entonces hoy día, ¿por qué se sigue usando el aceite siendo que el Espíritu Santo ya vino? Porque cuando se manifiesta plenamente el antitipo, entonces el aceite era símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Y ahora están todos creyentes que confiesan el nombre de Jesucristo. Si eso ya se manifestó, mi pregunta es, si eso ya se manifestó, ¿por qué entonces se sigue usando el aceite para ungir enfermos? ¿Y por qué se sigue usando el símbolo? Cuando yo uso el símbolo, yo estoy diciendo que el antitipo no ha llegado, porque el símbolo se utiliza en cuanto el antitipo no se manifiesta plenamente. Pero cuando el antitipo se manifiesta plenamente, ya no tengo necesidad ninguna de utilizar el símbolo, porque el símbolo es lo que yo tengo, una garantía, hasta que se manifiesta plenamente el antitipo. Escuché una vez un ejemplo de un hermano que habló sobre que él viajaba mucho para explicar esto de los antitipos y los tipos. Él dice que él viajaba mucho y él llevaba siempre con él una foto de su esposa. Y cuando él iba a dormir en la noche, él agarraba la foto, veía a su esposa, le daba un besito a la foto y luego se guardaba la foto en el bolsillo y dormía. Ahora nosotros sabemos que eso no es un ritual, él lo hacía simplemente porque no veía la imagen de su esposa. Mas cuando él llegaba de viaje, él ya no tenía necesidad de utilizar la foto. ¿Por qué? Porque tenía a la esposa ahí en cuerpo y alma para él. ¿Ok? De esa misma manera yo hallé que podíamos ejemplificar esto. Me acordé de eso ahora. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en el símbolo, es porque el antitipo no se ha manifestado. Ya vimos que el antitipo es el cumplimiento pleno de aquello que se anunció. Entonces, de la misma manera es con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es un antitipo,
El Espíritu Santo era tipo, el aceite era tipo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hoy día se emplea el aceite todavía? El aceite no representaba al Espíritu Santo. Y si ya el Espíritu Santo vino y se manifestó plenamente en los creyentes en el día de Pentecostés para cumplir una profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante, entonces ¿por qué todavía seguimos usando el aceite? Si era símbolo. ¿Ve? Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado para no forzar la barrera, para no creer que el aceite es lo que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, se le aplica esto de que el aceite es el Espíritu Santo en la interpretación de las 10 vírgenes. Nada tiene que ver una cosa con otra. Yo no veo un texto bíblico que me concilie esas dos verdades. No existe un texto bíblico claramente que me concilie esas dos verdades. Entonces, mientras no exista, es una interpretación humana que puede sonar muy bonita, que puede sonar muy acorde a lo que yo quiero mostrar, pero no es lo que yo estoy forzando el texto a decir algo. Otra cosa, como tercero, su cumplimiento es el antitipo. ¿Ok? Su cumplimiento es el antitipo. Entonces, cuando el antitipo se manifiesta, ahí es cuando yo sé que es un tipo. Si no hay manifestación de ningún tipo, entonces de ningún antitipo, quiere decir entonces que eso no era un tipo. Como el caso que yo le estoy colocando de las 5 piedras de David. Las 5 piedras de David eran ¿qué? 5 piedras. Y fíjese una cosa cómo incurrimos en tantos errores. Y esas 5 piedras son los 5 ministerios de la Biblia, del Nuevo Testamento, que habla el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 11. Ajá, y si eso fuera los 5 ministerios, ¿por qué David mató al gigante solo con una piedra? Y los otros 4 ministerios entonces no sirven para nada. Si esa representación fuera verdaderamente un tipo, entonces quiere decir que los otros 4 ministerios están ahí solamente, no funcionan, porque David derribó al gigante con una piedra. Entonces esas 5 piedras no pueden representar de manera ninguna los 5 ministerios, amado. Vamos a tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, para que sea un tipo, tiene que tener antitipo y tiene que haberse manifestado, ¿ok? Entonces vamos allá, ¿ok? Vamos allá. Yo les quise poner esto aquí, este ejemplo, una manera práctica y fácil de entenderlo. Coloqué una Biblia, así, una Biblia abierta, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Antiguo y Nuevo Testamento. Coloqué una línea ahí en el medio, usted puede ver esa línea ahí en el medio. Esa línea me representa la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que hubo 400 años de silencio que Dios no habló. Ya lo hemos hablado, todo el mundo lo sabe. Entonces, esa hoja es una hoja representativa de 400 años. ¿Ok? Ahí luego tenemos nosotros, en el Antiguo Testamento, usted va a ver en el Antiguo Testamento y va a ver el Nuevo Testamento. Todo intérprete bíblico tiene que tomar en cuenta esto del Antiguo y del Nuevo Testamento a la hora de hacer cualquier interpretación. ¿Por qué? Cada vez que usted le dice un texto bíblico, un pasaje, usted tiene que contextualizar. Ahora mismo, hace un tiempo, me preguntaron, hoy en el día me preguntaron, quiero saber qué dice Isaías tal, qué es lo que significa. Y yo siempre digo, déjame llegar a la casa, si no estoy en la casa, o déjame ir a la Biblia rápido para contextualizar, porque yo no puedo responder así lo que a mí se me ocurre que signifique. Por mucho que yo sepa que esté familiarizado con un texto, yo no puedo responder así. Yo tengo que contextualizar. Y en mi mente yo tengo que tener esa separación. Ya va, ese texto fue dicho Antiguo o Nuevo Testamento. Ah, no, fue dicho Antiguo Testamento. Ah, entonces hay un elemento histórico que yo debo considerar. Hay una figura, debo considerar los símbolos, la figura, el momento histórico, para quién fue dicho. Entonces, por un versículo, tengo que considerar todo eso. Entonces yo no puedo responder así, porque estaría haciendo una acomodación a que el texto diga lo que yo quiero. Pero el texto no lo dice. Bien, vamos a ver aquí. Tengo la Biblia, tengo esa línea que todo intérprete tiene que trazarse para saber en qué pacto estaba, para saber en qué dispensación, llamamos dispensación a la sazón de los tiempos, que Dios se manifestó, se mueve a través de tiempo. Y vemos allí, usted ve que en el Antiguo Testamento, usted vio ese corderito allí. Ese corderito figuraba, era tipo de Cristo. Eso lo sabemos nosotros porque nosotros tenemos esto aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos esto aquí. Bien, tenemos esta
los 66 libros reunidos. Pero esa gente allá no lo tenían. Por eso es que a ellos les costó ver a Cristo. Les costó, a pesar de que ellos tenían algunos antecedentes, ellos tenían unas profecías, pero les costó identificar a Cristo. De hecho, Israel no entendió el tiempo de la visitación del Señor. Ahora vemos bien que en esas tipologías se manifestó el tipo y el antitipo. El tipo era ¿qué? Antiguo Testamento era el corderito, un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, limpio, puro, que era mostrado al sacerdote, que el sacerdote le daba el visto bueno, ¿ok? Y ese cordero iría a representar a Cristo en el futuro, porque nosotros vimos aquí, fíjense, vamos un poquito más atrás, aquí, que él iba a representar una realidad espiritual futura. En ese momento usted iba a ver solamente se iba a ver ¿qué? Ese corderito, ese que usted está viendo allí. Pero posteriormente iría a venir el antitipo, el cumplimiento pleno. Por eso cuando Natanael vio a Jesús, dijo, he aquí, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, el Cordero en cuerpo, caminando así, vivito y coleando, como decimos los venezolanos. Cristo, el verbo que se hizo carne, que iría a representar un cordero sufriente, un cordero que iba a ser inmolado por nuestro pecado. Él estaba allí en cuerpo, lo estaban viendo y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hizo tabernáculo, vino, vivió entre los hombres, nació como hombre y fue un cordero sin defecto porque fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces vemos allí el tipo, el cordero, el antitipo, Cristo. Yo pregunto, hoy día, ¿por qué nosotros no ofrecemos cordero? ¿Por qué no ofrecemos vacas, ni toros, ni palominos? ¿Por qué no hacemos sacrificios de sangre? Porque ya Cristo vino, porque ya se manifestó el antitipo. Ya hubo una manifestación plena y Él se ofreció como un solo sacrificio por toda la humanidad, por los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Él se ofreció por todos nosotros. Entonces ya no se necesitaba de más sacrificio, porque en el antiguo pacto, antiguo testamento, antigua ley, antiguo sacerdocio, era necesario ofrecer un cordero cada vez que el pecado, y eran corderos y corderos y corderos, y cada vez, y fue llegando el momento que las personas se perfeccionaron en ofrecer servicio, ofrecer este tipo de corderos mecánicamente al Señor, a tal punto que en Malaquías se habla de que se estaba ofreciendo corderos que ya no eran puros, sino que eran corderos que ya tenían defectos. Y este cordero debía cumplir unas especificaciones que tenían que ser un cordero sin defecto, por familia, y era siempre, cada vez, él dice, no, vamos a solucionar esto. Él aparece y ya. ¿Por qué nosotros no ofrecemos sacrificio? Porque el antitipo ya apareció. Y después que el antitipo aparece, es la manifestación plena del símbolo de todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Y el fuego caía sobre el sacrificio. Y era una representación del consumo de la ira, porque había que saciar la ira por causa del pecado. Y el pecado consumía el cordero. Ese humo subía al Padre y eso llegaba como olor fragante. Yo no estoy hablando con alumnos de primer año, estoy hablando con gente que conoce las escrituras y saben lo que yo estoy hablando. Entonces en el antiguo pacto, en el Éxodo, usted ve los sacrificios que consumían y ese fuego era símbolo de la ira de Dios, representaba, pero allá era físico, pero representaba la ira de Dios castigando el pecado. De esta manera Jesús se ofrece y es castigado, es traspasado. Bueno, no fue traspasado la verdad, pero fue con una lanza, ¿cómo se llama? Horadaron aquí entre las costillas y bueno, con una lanza. El Señor sufrió una agonía terrible, pero allá se mostraba de esa manera. Era la ira de Dios que vino sobre el Señor a causa del pecado de la humanidad, que Él cargó sobre sí mi pecado y tu pecado. Entonces Él se manifiesta. Ya no tenemos necesidad de sacrificio, porque venido el venido Cristo, que es el ¿cómo se llama? El antitipo, ya no tenemos necesidad
de nada de eso. Ya no tenemos necesidad. Y nosotros vamos a ver aquí en el libro de los Hebreos cómo está lleno de tantos símbolos, cómo está lleno de tantas cosas, amados. Mire, es maravilloso cómo nosotros podemos ver aquí la manifestación de todos estos símbolos. Entonces, de esta manera, así es con todo. ¿Por qué con los otros tipos nosotros no hacemos así? Porque hoy día seguimos practicando cosas que no es para practicar, que son símbolos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo no le voy a decir a usted lo que usted debe y no debe practicar, pero le voy a mostrar para que usted sepa identificar un símbolo cuando lo vea y después usted diga, entonces, ¿por qué yo practico esto si esto forma parte, de un símbolo? Entonces nosotros no somos la iglesia de los símbolos, nosotros somos la iglesia. No es para vivir bajo la sombra. La iglesia de hoy vive bajo la sombra. Y la sombra es algo oscuro, lo vimos aquí. La sombra es algo oscuro que revela una verdad más allá. Pero nosotros no estamos para vivir en la oscuridad, en la sombra. Nosotros ya estamos para ver a través de que tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo del Señor, la palabra del Señor completa, el canon bíblico cerrado, la palabra, maestro, profeta, evangelista. Tenemos tantas herramientas para no ver oscuramente. Mas la iglesia de hoy vive bajo la sombra. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy vive practicando cosas que no son para nosotros practicar, cosas que quedaron en el pasado. ¿Ok? Porque fueron parte de otro tipo de pacto. Aquí en esta figura siguiente, ahí vemos nosotros tipos, sombras, figuras y símbolos de lo que era el cordero. El cordero se ofrecía en un lugar alto, en una montañita, en un altar de piedra que construía con leña, que posteriormente iba a ser degollado ese cordero, iba a ser quemado. Y después entonces iba a venir fuego sobre él. Ese fuego iba a representar una ofrenda agradable para calmar la ira por causa del pecado. Todo eso nosotros lo vamos descubriendo a través de la revelación progresiva. Pero vea, la flecha apuntaba a Cristo. Cristo era el cordero que quitaba el pecado del mundo y lo quitó. Y ahora en el Nuevo Testamento ya nosotros tenemos acceso directo por Dios porque ya hubo alguien que murió en mi lugar. Entonces en el Nuevo Testamento ya es Cristo, es el cordero. Y en el Antiguo Testamento el cordero era un corderito. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner un ejemplo aquí ya para entrar en el libro de los Hebreos. Ya estamos terminando. Estas son las últimas dos láminas que yo quiero que ustedes vean, para después nosotros entrar en el libro de los Hebreos y usted mismo ir identificando. Usted va a leer conmigo, ¿ok? Todo lo que son los símbolos, usted va a leer conmigo. Y entonces allí usted va a identificar por usted mismo cuáles son los símbolos y si usted debe o no debe practicar cualquiera de las cosas que usted hoy practica. Yo no le voy a decir usted haga o no haga, sujétese a su federación, a su pastor, mas tenga primero la palabra como regla de fe y conducta. Bien, tenemos allí un caso muy peculiar, la Pascua. Para la religión judía, la Pascua también era conocida como el Pesaj o Pesaj, por su nombre en hebreo, o Pesaj. Era una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Como tal, es una de las festividades más importantes del calendario hebreo y se extiende durante 8 días, a partir del día 15 del mes de hebreo, de Nisan, que en nuestro calendario moderno correspondería entre marzo y abril. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12:8. En Éxodo 12:8 nosotros podemos encontrar las especificaciones que el Señor les da para el pueblo de Israel celebrar la Pascua una vez que ellos salieron de la cautividad de la nación de Israel, ¿cierto? Vamos a ver, Éxodo 12:7 dice: tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es porque se iba a presentar una plaga de la muerte de los primogénitos y el Señor le dio instrucciones para que de Israel no muriera nadie, y entonces iban a colocar la sangre de ese cordero que ellos se iban a comer, le iban a colocar en los dinteles de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara no los tocara a ellos. Y tomarán la sangre, la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán, ¿qué comerían? Mire, la carne asada al fuego, panes sin levadura, hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. ¿Por qué? Porque el fuego era ¿qué? Era la representación de la ira de Dios. Ninguna cosa dejaréis en él hasta mañana, y lo que quede hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, ya está preparados, calzados vuestros pies y vuestro báculo, porque después el Señor de ahí iba a pasar con una grande mortandad, y después el Señor los iba a librar, y era como un memorial.
En el versículo 27 de ese mismo capítulo dice, y vosotros responderéis así a los hijos. 26 dice, cuando los hijos preguntaren, ¿qué significa este rito para nosotros? Para vosotros, fíjese, ¿qué significa este rito para vosotros? Fíjese que los hijos no iban a preguntar qué significa este rito para nosotros, sino qué significa este rito para vosotros. Y vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los egipcios, de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se adoró, y adoró al Señor. Entonces todo esto era una representación. Allá ocurrió literalmente, pero para nosotros eso tenía una carga espiritual, una verdad futura. Para ahí era sombra. Se cumplió literalmente, para nosotros era futuro. Contenía una verdad espiritual. Ahora, ¿qué comían ellos en la Pascua? Primero habla a los hijos de Israel, dice aquí, ¿cierto? Y habló Jehová a Moisés y a Aarón y dijo, este mes será principio, habla a toda la congregación de Israel. El 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia. Y ese cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Del día 10 hasta el día 14 era que iba a guardarlo, y después lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Entonces tenía unas especificaciones ese cordero. Tenía que ser sin defecto, de 1 año, macho. Tenía que separarlo durante 4 días, del día 10 hasta el día 14. Sí, cosas que tenían una figura posterior. Entonces, ¿qué comían ellos en la Pascua? Comían cordero, comían hierbas amargas, comían pan sin levadura y comían vino. Eso es en el Antiguo Testamento, ese era el tipo. Cada uno de los elementos de lo que ellos servían en su plato, o no sé si lo comían, no sé cómo lo comían, que antiguamente se tendía una sábana en el suelo y ellos comían así, colocaban las cosas en el suelo y comían. Era su forma de ellos comer. Y los que tenían mesa, bueno, no, ellos comían eso. Y en el plato ellos tenían cordero, que era asado, ¿ok? Sin defecto. Hierbas amargas. Pan sin levadura, no podía tener levadura. Y vino, ¿cierto? Cada uno de esos elementos, ¿qué representa? El cordero, que era el corderito que vimos aquí, ¿cierto? Este corderito que vimos aquí, ¿quién representaba? Era tipo de Jesús. Jesús es el cordero es el tipo y Jesús es el antitipo. El cordero es el tipo y Jesús es el antitipo. Ellos estaban comiendo cordero, tipo de Jesús. Jesús dijo allá en Juan, si coméis mi carne y bebéis mi sangre. Ahora Jesús no estaba diciendo que ellos iban a practicar canibalismo con él. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús lo que estaba diciendo era que si comieran mi carne, o sea, que si comían de él, que era el pan, que era la palabra, y hacían sus mandamientos, entonces iban a tener vida eterna. ¿Ok? Entonces Jesús ya estaba ahí, ya el antitipo estaba ahí, a poco tiempo de cumplirse ya la consumación plena de todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento de ese tipo. Luego vemos las hierbas amargas. ¿Qué representa? El sufrimiento. Jesús dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Y Lucas dice que Lucas investigó. Lucas no estuvo presente, Lucas investigó, pero Lucas expresa con ese lenguaje de médico. Él expresa que Jesús sufrió un estrés al máximo, que las gotas de sudor que él derramaba en la angustia del Getsemaní eran como grandes gotas de sangre. Y la ciencia determina pues que eso es un fenómeno llamado hematidrosis, en el cual los vasos sanguíneos más finos se rompen por una situación de estrés, y esto es científicamente comprobado. Pero Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, la copa del sufrimiento. Si hay una forma de no morir así, Señor. Le dijo, mas sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿Qué comían también? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Él dijo, yo soy el maná que cayó del cielo, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás, y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Jesús lo dijo, que él era el pan de vida. Entonces él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Ve que todo se estaba cumpliendo. Y el vino, en lo que ellos comían, ¿qué representaba el vino? El pacto, la nueva alianza, el nuevo pacto. Eso era lo que representaba el vino, amado. Eso era lo que representaba el vino, el nuevo pacto, la nueva alianza.
la introducción de un nuevo pacto, porque el viejo pacto fracasó. El viejo pacto, él no perfeccionaba a los que practicaban ese culto. Entonces hubo necesidad de cambiarlo y de sustituirlo por un nuevo pacto. Y al decir nuevo, dice la Biblia que da por terminado el otro, porque lo que está viejo se envejece. Aquí dice el capítulo 8, versículo 13. Cuando dice nuevo convenio, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, el pacto de la ley. Y lo que se da por viejo se envejece y cerca está de desaparecer. ¿Ok? Entonces nosotros vemos cómo el vino representaba la sangre del nuevo pacto, la sangre derramada en la cruz. Entonces el corderito representaba a Cristo. Las hierbas amargas iban a representar el sufrimiento que Jesús no tuvo desde 6 horas de padecimiento. Imagínese usted la angustia y la agonía. El pan sin levadura representaría dice, mi cuerpo que es molido, mi cuerpo que es entregado en propiciación por los pecados. Y el vino iba a representar la sangre del nuevo pacto que fue derramada en la cruz y que sellaría las promesas del nuevo pacto para nosotros. Entonces todos esos elementos de la Pascua representaban algo en Cristo. Ahora en Cristo se consuman todos estos 4 elementos. ¿Será que tenemos que practicarla en el día de hoy? Bueno, yo se lo dejo a usted a su criterio, ¿ok? Porque el tipo era en el pasado y el antitipo se cumplió. ¿Por qué si el corderito representaba a Cristo en el antitipo? Tipo y antitipo, y se cumplió. El sufrimiento de Cristo se cumplió. Cada uno de esos elementos de la Pascua fueron cumplidos en Cristo. Entonces, una vez venido Cristo, sacerdote de los bienes venideros, no tenemos necesidad de más nada, porque Cristo es el todo. Ya nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos ritos, no necesitamos nada de eso, ¿ok? Entonces, bien, aquí yo quería que nosotros viésemos, yo voy a parar aquí, ¿ok? Porque ya tenemos, amados, por mucho que yo intento disminuir el tiempo, es un poco complicado y estoy siendo lo más breve posible. No estoy entrando en profundidades de terminología. Ustedes ven que yo no entro en esas profundidades, pero es importante ver esto. Aquí yo voy a entrar ya en las otras interpretaciones del libro de los Hebreos. Vamos a empezar a leer el libro de los Hebreos y a identificar. Yo solamente voy a usar el libro de los Hebreos. Me gusta el libro de los Hebreos porque él explica el tipo y el antitipo, ¿ok? Entonces vamos a parar aquí y bueno, yo espero que haya sido de provecho para usted. Ahora vamos a pasar para la segunda parte, que es la parte práctica, donde vamos a ejecutar cómo identificar estos tipos, ¿ok?